Esta semana decidí hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio de Gálatas y no avanzar más de lo que llevábamos. Vamos en el capítulo 4 y terminamos el versículo 20 la última vez, pero decidí parar por lo importante que es el versículo 19. El versículo 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese versículo en especial, yo creo que la semana pasada no le hice mucha justicia por la importancia que tiene. Así que el día de hoy quiero que paremos ahí y nos detengamos un poquito para ver las implicaciones de este versículo y solo de este. Mira que lo primero que te quiero decir aquí es que este es el deseo arraigado profundo en el corazón del apóstol Pablo, que Cristo sea formado en ustedes, le dice a los hermanos. Pablo dice ahí, yo en el versículo 19, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Pablo sufre por los hermanos, él está preocupado, él está trabajando duro, él está esforzándose, él está en agonía y tiene un anhelo profundo, dice ahí, de que Cristo sea formado en ellos. Ese es el deseo de Pablo. Para Pablo no era suficiente con que las personas nada más vinieran a la iglesia, con que se sentaran, con que la asistencia estuviera más o menos bien. Para Pablo no era suficiente que ellos tuvieran una buena disposición, tampoco que se hicieran más morales, tampoco que ayudaran un poquito en las actividades de la iglesia, ni siquiera que fueran personas agradables. Es más, tampoco que se hicieran grandes conocedores de la Biblia. Lo que Pablo deseaba con intensidad de agonía era que los hermanos fueran como su Señor y Salvador, que creyeran y crecieran hasta el punto en que llegaran a ser como Cristo. Dice ahí, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo creo que ese es el corazón de cualquier pastor fiel, de cualquier pastor que desea agradar al Señor. Ese es su corazón. Si yo pudiera hacerle una radiografía al corazón del apóstol Pablo, yo leería 1 Tesalonicenses 2. Si quieres ir conmigo, ve la manera en la que Pablo ama a los hermanos. 1 Tesalonicenses 2. Y voy a leer desde el versículo 8. 1 Tesalonicenses 2. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, les exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Este es el corazón de un pastor fiel y de un pastor que yo creo que agrada al Señor. Él desea que los hermanos anden como es digno de Dios que los llamó, que ellos crezcan hasta la estatura de Cristo, y los ama con esa intensidad que dice, yo no nada más hubiera querido darles el Evangelio, yo hubiera querido darles mi vida también. Eso es lo que hace cualquier buen pastor bíblico, un pastor fiel. Pero yo no creo que ese es solamente el deseo del apóstol Pablo. Yo creo que esta idea de que Cristo llegue a ser formado en nosotros nace del corazón de Dios. Yo creo que eso es así. Déjenme darles unas cuantas citas, ¿sale? No me pararé mucho, pero si ustedes quieren apuntarlas, recordarlas o revisarlas después, está bien. 1 Tesalonicenses 4:3 dice lo siguiente: la voluntad de Dios es su santificación. Dios desea que ustedes se santifiquen. 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sean santos porque yo soy santo. Dios desea que seamos santos. Efesios 1:4 dice lo siguiente, escucha, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos predestinó y nos escogió para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. El Señor Jesús en Juan 17, en su oración sacerdotal, ora en el versículo 17 diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Esta fue la oración que Él hizo por todos los creyentes de todas las épocas, incluidos tú y yo. El Señor Jesús pudo haber orado muchas cosas. Que tu vida estuviera bien, que no tuvieras problemas, pero entre todo lo que Él oró muy específicamente por esto: Padre, santifícalos en tu verdad. Primera Tesalonicenses 4:7 también dice: no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Y Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esto no nada más es como que el deseo del apóstol Pablo de ver que a los hermanos les vaya bien. Esto es algo que Dios desea para todos nosotros. Y esta es la doctrina de la santificación. Los pastores la han llamado así por mucho tiempo. Y la santificación es simplemente eso. Es un proceso en el cual nosotros crecemos hasta llegar a ser hechos a la imagen de Jesús. Así. Y esto es un proceso que dura toda la vida. Ahora, date cuenta de esto, que cuando tú creíste, toda la plenitud del Hijo de Dios vino a morar en ti. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Pero eso no se ve de manera plena todavía. Todavía respondemos como Carlos, como Edith, como Estela. Respondemos así, de maneras incorrectas, ¿cierto? Todavía no se ve Cristo completamente en nosotros, pero Cristo está ahí. Y mientras nosotros avanzamos en nuestra vida, es el deseo del Señor que nosotros crezcamos en conformidad a su imagen. La santificación es simplemente eso, que Cristo sea formado en ti. Y se acabó. Que Cristo sea formado en ti. Especialmente en tu carácter. En tu carácter. Porque si tú eres así, entonces tú no tienes necesidad de hacer cosas complejas para ti. No sé si me explico. Un hermano, el hermano Miguel Núñez, dice que para hacer debemos primero ser. Para las personas que no son amables es difícil comportarse amablemente porque no son así. Pero las personas que son amables o que son atentas, pues es fácil para ellos hacer ese tipo de cosas porque son así. En ese sentido, cuando nosotros somos en nuestro carácter, entonces nosotros podemos tener una conducta o acciones que son muy semejantes a la de Cristo. Entonces, si este es el propósito de Dios, si esta es su voluntad para ti, déjame preguntarte algo, ¿sale? Yo creo que con los versículos que les di ahorita está más que claro que es el deseo de Dios tu santificación. ¿Estás de acuerdo? Déjame preguntarte algo entonces. ¿Ese es tu deseo también? ¿Es algo por lo que tú también sufres y deseas y anhelas y agonizas? ¿Es algo por lo que tú luchas? ¿Es ser como Cristo algo que pesa en tu corazón y que deseas profundamente? Piénsalo, por favor, y piénsalo de manera adecuada, no seas ligero. ¿Es algo que tú buscas con diligencia y que procuras con mucha intencionalidad crecer en tu semejanza a Cristo? El apóstol Pablo no estaba contento con que las personas viniéramos a la iglesia y nos sentáramos y nos fuéramos a casa. Eso es lo más fácil de hacer. Es más, ni siquiera con que creyeran y ya, o con que se arrepintieran y ya. Él deseaba verlos crecer hasta la estatura de Cristo. Y yo he tenido la percepción de que esto no es algo que le interese a muchas personas que se llaman cristianas. Una lucha intencional para matar tu pecado y crecer en carácter al de Jesús es algo que es muy difícil de ver y algo en la que muchas personas no están involucrados de manera intencional. Puede que los cristianos seamos conscientes de nuestras deficiencias, de lo que hacemos mal, y nos duele y nos incomoda, pero no hay una lucha por abandonarlo, dejarlo y crecer. Como dijo el Señor Jesús, por cortar la mano o sacar el ojo. No es algo que estemos dispuestos a hacer. Y yo creo que es una cosa que se percibe de manera general. Muchos cristianos dicen, este asunto de la consagración, de la devoción a Dios, de la santidad de vida, es algo que no vemos tanto ya. Y yo creo que es una queja válida, muy válida. Pero también es algo que yo creo que nosotros debemos de analizar de manera muy personal.
para también animar a otros de manera correcta a analizarse a sí mismos. Aunque nosotros podamos llegar a ser negligentes en este proceso, y aunque nosotros podamos llegar a ser descuidados en este proceso de crecer a la imagen de Jesús, Dios no lo es. Dios no lo es y Dios lo desea y lo manda. De hecho, esta es la obra del Espíritu Santo de nosotros, separar al creyente cada vez más de su pecado, de modo que nosotros vivamos más para la gloria de Dios. Y este es un proceso que ya les dije dura toda la vida. Pero también, hermanos, debo decirles que la santificación no es solo el deseo de Dios, ni tampoco nada más es el deseo de Pablo, ni tampoco el deseo de cualquier pastor fiel, también es el deseo de cada creyente verdadero, como lo vimos hace ratito en la escuela dominical. Si tú rascas en el corazón de un cristiano y rascas y rascas y rascas y rascas hasta lo de mero abajo, tú vas a ver que lo que le hace realmente feliz es crecer en su imagen a Cristo, y que ese es su deseo, y que ese es su anhelo. Si tú lo buscas, para todo creyente verdadero, o más bien todo creyente verdadero, puede decir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el eco de todo cristiano verdadero, de todo cristiano verdadero. Como dijo el Señor Jesús, no simplemente los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino, sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia es la marca de los creyentes verdaderos y la santidad es otra marca, ese deseo en su corazón y ese modo de vida intencional. Hacer las cosas bien no es suficiente. Como les decía hace ratito también, y siento que estoy repitiendo, simplemente no ser borracho, o no ser ladrón, o no ser narco, o no matar a nadie, no es suficiente. Ser un buen trabajador no es suficiente. El apóstol Pablo no quería detenerse con eso. Él quería que los hermanos creyeran y crecieran hasta la estatura de Cristo. Un comportamiento que se considera adecuado en esta sociedad malvada en la que vivimos, yo creo que es un estándar muy bajo. Dios desea semejanza a su Hijo. Nos predestinó para eso, nos escogió para eso, nos salvó para eso, nos justificó para eso. Y Él vino a vivir a nuestros corazones para eso también. Entonces, si ese es el deseo de Dios, ¿qué hago? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo creo que Dios primero nos ha provisto de algo para que nosotros podamos crecer en nuestra santificación. Que Cristo se ha formado en nosotros no es nada más una idea lejana o un ideal romántico acerca del cristianismo. Que nosotros crezcamos en nuestra santificación y en nuestro carácter a semejanza de Cristo es una realidad para todos los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos crecen en eso, crecen. Mira cómo oraba Pablo por los hermanos. Ve conmigo a la carta a los Efesios, ¿sí? Que está ahí atrásito de Gálatas. Efesios 3. ¿Ya estás ahí? Efesios 3:14. Voy a leer hasta el versículo 20. Escucha. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en la tierra, en los cielos también, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Entiendes esto? Para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria
en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Leí hasta el 21. Pero mira, Él hace más abundantemente de lo que nosotros pedimos, dice ahí, o entendemos, mucho más abundantemente. Qué consolador es esto, ¿no crees? Qué consolador es esto, que cuando nosotros pedimos a Dios, Él hace muchísimo más de lo que nosotros pedimos que Él haga. A veces las personas usan este versículo, del versículo 20, para animar a otros a orar por ciertas cosas, por salud, por una situación difícil, pero yo no creo que esa es la idea original. La idea original es que el apóstol Pablo está pidiendo ciertas cosas muy específicas. Versículo 16, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo en ustedes, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer al amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto que el apóstol Pablo está orando aquí, dice, Dios es capaz y Dios hace en presente, Él siempre lo hace, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestra santificación, por la santificación de nuestra esposa o de nuestros hijos, Dios siempre hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y Dios obra eso, dice ahí en el versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Esta es mi mejor deducción, ¿ok? Su propio poder. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20 dice que Cristo vive en mí. ¿Cierto? Cristo vive en mí. Primera a los Corintios 3:16 dice, vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ustedes. Entonces la Trinidad completa, toda la plenitud de Dios, está morando en mí todo el tiempo. Yo lo tengo, su presencia está a mi disposición todo el tiempo y su poder también. Esto es lo que Dios ha provisto para ti y para mí. ¡Qué grandioso! La presencia plena de Dios en cada creyente, de modo que nosotros estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros de manera inseparable y eterna. Dios mismo está ahí obrando para nuestra santificación. Dios mismo entero, la Trinidad completa está ahí, obrando mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos. Dios no vino a nosotros de manera parcial. No está un cachito de Dios en nosotros. No es como que de repente Dios está y a veces no. Él siempre está en nosotros. Siempre lo está. Entonces, esta plenitud completa de Dios obra a nuestro favor. Y la oración de Pablo es que Cristo sea completamente formado, sin límite en todas las áreas de nuestra vida. En medio de esta cultura egoísta en la que nosotros vivimos, y esta cultura ensimismada en la que nada más estamos pensando en nosotros, necesitamos ver, de veras, es bien necesario para nosotros ver las obras de Dios. Mira que lo que Dios está diciendo aquí en Efesios y en Gálatas y todo lo que leímos va más allá de nuestras situaciones. O sea, el punto no nada más es que nos vaya bien y ya en la vida, que no tengamos problemas en el trabajo, que todo esté bien. Eso no es la idea de Dios. La idea de Dios no es que tú tengas tu mejor vida aquí, que seas próspero en todo aquí. Va más allá de nuestras relaciones. Cristo no vino y Dios no nos santifica solo para que se cumplan nuestros deseos y para que todas las cosas que planeamos nos salgan bien. Eso no fue lo que Él hizo. Él vino para darnos una realidad más grande, más asombrosa, más satisfactoria. Él vino para dar su vida de modo que nosotros vivamos su vida y un día vivamos con Él por siempre. Esta es la realidad que Él vino a traer para nosotros. Y eso está genial.
Porque si Dios me predestinó para ser santo, y Él me escogió de esa manera, y Él trajo a su Hijo Jesús para que yo fuera conformado a su imagen, eso significa que yo no estoy atado a lo que pienso que no puedo vencer. No es como que diga, "Y no puedo cambiar. Híjole, es que yo siempre digo cosas sin pensar". Las familias podrían cambiar, el matrimonio puede cambiar, mi propio carácter puede cambiar, las palabras duras que digo también pueden cambiar, mi carácter impaciente también puede cambiar, la manera en la que uso mi teléfono también puede cambiar, la manera en la que lavo los trastes o hago las cosas de la casa, la manera en la que trabajo, la manera en la que evangelizo también puede cambiar, las iglesias pueden cambiar. ¿Por qué? Porque somos personas maravillosas y somos personas son las personas con más fuerza de voluntad, las más disciplinadas, las más trabajadoras. ¿Principalmente por eso? No. Porque toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros, obrando para nuestra santificación. Eso es lo que Dios ha provisto para ti y lo que Dios ha provisto para mí. ¡Qué ánimo para los que luchan con su pecado!, ¿no crees? Que Dios esté ahí contigo, levantándote, empujándote, sosteniéndote, guiándote, cambiándote, fortaleciéndote con el poder de su fuerza. ¡Qué ánimo!, ¿no crees? Para nosotros que luchamos con nuestro pecado y que odiamos eso y que no lo queremos y que de repente nos sentimos un poco ahogados porque por más que lo intentamos parece que a veces no avanzamos. Dios está ahí santificándonos. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros. Antes de terminar, quiero que leamos un versículo más que está en la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, en el versículo 3. Primera de Pedro. No es cierto, les estoy mintiendo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Y quiero que pongas mucha atención a ciertas cosas que el apóstol Pedro dice aquí. Dice, Primera de Pedro 1. Ah, cierto, Primera de Pedro 1, no, yo aferrado, ¿eh? Segunda de Pedro 1, 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que tú necesitas en esta vida y para vivir de una manera piadosa, es decir, una manera que demuestra un profundo amor y reverencia hacia Dios. Todas esas cosas, dice ahí, nos han sido dadas ya por su divino poder. Las tienes todas, todas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Dios te ha dado esas promesas para que tú pudieras llegar a ser partícipe de su carácter santo y justo. Qué grandioso es eso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, yo quiero que notes estas dos cosas. Dios ha provisto cosas para ti grandiosas, ¿cierto? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya han sido dadas para ti. No dice que serán dadas, ya fueron dadas para ti por su divino poder. Y también te fueron dadas grandes, dice ahí, grandísimas y preciosas promesas para que tú puedas participar de la naturaleza divina. ¿Ok? Eso es lo que Dios proveyó para ti. Y ahora sí, ¿y entonces a mí qué me toca? Esto es lo que te toca a ti. Vosotros también, dice el versículo 5, pongan toda diligencia
por esto mismo. Y añadan a su fe virtud y añadir, añadir, añadir. Trabajar, poner toda diligencia. ¿Qué es lo que te toca? Ponerte a chambear. ¿Dios ha provisto cosas para ti? Sí, pero Dios también te ha dejado mandamientos a ti. Entonces, esta responsabilidad tuya y todo lo que Dios ha provisto no son cosas diferentes. No es como si fuera o que Dios lo hace en ti o lo hago yo. Son dos caras de la misma moneda. Dios ha provisto cosas para ti, para que tú hagas ciertas cosas y crezcas en tu santificación. No descansamos en nuestra fuerza de voluntad al final, descansamos en lo que Él nos ha dado ya, en sus promesas, y sin embargo, con todo esto el Señor dice que debemos de poner toda diligencia en esto y añadir. Hay una parte que te corresponde a ti, esta es la parte de trabajar duro, con diligencia. Hermanos, Dios no salva a nadie para hacernos un tronco o un ladrillo. Dios no te salva para que estés ahí en la silla por siempre y no crezcas. Dios nos salvó para que nosotros podamos participar de su naturaleza. Así que pon manos a la obra en esto con diligencia. ¿Cómo con diligencia? Con cuidado, con prontitud, con intención, con esmero. Eso significa diligencia. ¿Qué hago entonces? Mira, te voy a decir 5 cosas que puedes hacer. No son cosas novedosas, la verdad. De hecho, ya las estudiamos aquí en Buen Pastor hace un buen tiempo. No son cosas fáciles, tampoco. No son cosas así que tú digas, ¡wow, qué maravilloso descubrimiento! Pero sí son las cosas que Dios ha provisto para tu santificación. Y nosotros lo estudiamos como los medios esenciales de gracia. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos estudiando hace un tiempo. ¿Cuáles son estos medios esenciales? Bueno, son los medios que Dios ha dado para que su gente crezca en santidad. Ahora quiero decirte que estas cosas son comunes. Puede que alguno de ustedes mañana brille de toda la santidad que expire porque se durmió y despertó siendo la persona más santa del mundo por la obra de Dios en ustedes, que puede pasar. Pero no es lo común. No es lo común. Dios nos ha dejado ciertas cosas que nosotros debemos de hacer. Pero ¿saben qué? Yo creo que, sin sonar pesimista, es más debido a nuestra apatía, a nuestra pereza, a nuestra falta de disciplina y a nuestros pretextos, que yo dudo mucho que hayamos agotado estos medios como para pedirle a Dios algo extraordinario. Eso es lo que yo pienso. Tal vez estoy equivocado, no lo sé. Por tanto, yo repetiré lo que aprendimos. La primera cosa está en 2 a los Corintios 3:18. 2 a los Corintios 3:18. Si puedes, ve para allá, márcalo, apréndelo de memoria, porque yo creo que de aquí es de donde nace todo. 2 a los Corintios 3:18. ¿Alguien lo puede leer por mí, por favor? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces dice, nosotros contemplándole, contemplando a Él, somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria. Es en la contemplación, hermanos, en el estudio, en la meditación del carácter del Señor, que nosotros crecemos en similitud a su carácter. ¿Cuánto tiempo de esta semana pasaste buscando el carácter del Señor? No leer para hacer tu devocional y ya, sino como cuando buscas oro, minando y rascando y trabajando duro por ver el brillo del carácter del Señor Jesús y de todas las cosas que en las que Él es magnífico. Yo creo que eso es algo que nos falta. Y si alcanzamos a ver algo, decimos, qué padre, y ya no lo meditamos. Una aplicación de la Biblia me dio mucha risa que dice, ¿cómo aprender a tener una vida de meditación?
un devocional de 2 minutos. Y yo, ay, por fin. O vas a pasar tiempo meditando rápido, meditando, y dedicando tiempo a ver y a observar y a contemplar esta cosa maravillosa, o lo vas a hacer en 2 minutos. Por fin, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo de tu semana pasaste buscando a Jesús en tu Biblia y conocerlo y ver las cosas maravillosas que Él ha hecho por ti? Piénsalo, por favor. Es tal vez pesimista y triste decirlo, pero yo creo que una de las grandes cosas en las que la gran mayoría de los cristianos son negligentes es en ponerse a leer la Biblia para buscar al Señor Jesús. Algunos de ellos son súper diligentes en leer la Biblia, pero leen esos 3 capítulos y se acabó. Vámonos, lo que sigue del día. Pero esta parte de la meditación y de la contemplación del Señor Jesús es algo que necesitamos, porque la Biblia nos enseña que en la contemplación de su gloria nosotros somos transformados también de gloria en gloria. Lo necesitamos verlo. El sábado pasado un hermano aquí nos enseñaba y nos decía, ¿te has dado cuenta que para ti es bien fácil pasar mucho rato en tu teléfono, como scrolling, pasándole y pasándole, y ver cosa maravillosa tras cosa maravillosa tras cosa maravillosa, y no te pesa ese tiempo? ¿Te has dado cuenta? Porque nosotros fuimos creados para ver cosas grandiosas, para admirarlas, para disfrutarlas, para encontrar satisfacción en ello. Ninguno de nosotros vería una cosa grandiosa y sacaría un espejo diciendo, como el Polivoz, ¿no? Qué bonito soy, qué bonito estoy, soy maravilloso. Y ninguno de nosotros haríamos eso. Nuestro corazón siempre queda absorbido por las cosas grandiosas. Cristo es grandioso, mucho más allá de lo que nosotros siquiera hemos podido llegar a pensar. Pasaremos la eternidad cantándole y admirando sus glorias. Eso es lo primero. Ve, medita, busca a Cristo y contémplalo. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a estas cosas? La segunda cosa, el segundo medio de gracia, sin duda son las Escrituras. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. El Señor Jesús oró, como les dije hace ratito, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús pone las Escrituras como algo sumamente esencial para nosotros. Y mira, yo llevo mucho tiempo siendo cristiano y ¿sabes qué? No hay cosa que supla el tiempo en la Biblia. No lo hay. No hay podcast que lo haga, no hay devocional que lo haga, no hay canción cristiana que lo haga. Las Escrituras tienen algo único que transforman el corazón poco a poco. Es esencial para nosotros como la comida al cuerpo. Sin embargo, les decía, creo que leer la Biblia anda ahí peleando por los primeros puestos de las cosas más descuidadas que nosotros tenemos en la semana, porque no tenemos tiempo. Porque siempre andamos batallando, corriendo y haciendo y apresurados y vamos. Pero como les he dicho muchas veces, siempre tenemos tiempo para lo que queremos hacer. No hay día que nosotros terminemos sin hacer lo que de verdad quisimos hacer. Siempre es así. Número 3, oramos. Ese es el tercer medio que Dios nos ha dado para crecer en santidad, orar. Y tal vez puede sonar trillado, pero les decía, yo no creo que tú hayas agotado ese recurso. ¿Y sabes por qué yo no creo que tú lo hayas hecho? Pues porque yo mismo no lo he hecho muchas veces. Y no es que yo sea mejor, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los seres humanos funcionamos más o menos igual todos. Yo no creo que hayamos agotado este recurso. ¿Y saben qué, hermanos? Nos falta orar mucho. Y yo creo que no oramos porque somos faltos de fe. La verdad es que no creemos lo que decimos creer.
Si no lo pediríamos más. También creo que no oramos porque creemos que somos autosuficientes, que sí podemos hacer cosas. Lo del trabajo ya sé cómo hacerlo, o sea, no necesito orar para eso, ya me lo sé. Esta cosa con mi hijo o con mi hija, no necesito, porque está fácil, o sea, nomás es regañarla y ya. No sé, piensa cuán autosuficientes creemos ser. Y la verdad, hermanos, es que nada más nos hace falta voltear a ver al Señor Jesús, al Dios hecho hombre, y su vida de oración para darnos cuenta lo necios que somos de no orar. El ministerio del Señor Jesús fue, de verdad, la cosa más exigente, pesada, dura, difícil, extenuante, exigente, tediosa. Fueron los 3 años más ocupados, yo creo, de la historia. Y sin embargo, nosotros vemos al Señor Jesús siempre orando en los evangelios. Orando y apartándose a cierto lugar para orar. Mientras menos confiemos en nuestra carne y en nuestras habilidades, más oraremos y más dependeremos de Él. Y creceremos en santidad. De verdad. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa es la iglesia. Mira, la santidad es una cosa difícil. La verdad no está tan sencillo como simplemente cambiar hábitos y ya. Cualquier mundano cambia hábitos, ¿estás de acuerdo? Hasta los narcos cambian hábitos. El problema no es ese. El problema es cambiar el corazón. Ese es el asunto. Cambiar nuestra naturaleza y nuestra esencia. La santidad es difícil, pero es casi imposible, hermanos, cuando estamos aislados de la iglesia. Es casi imposible. De la guía de los pastores. Es difícil y es duro, especialmente cuando los pastores también son negligentes en estas cosas. Es muy complejo, muy, muy complejo. En la iglesia, hermanos, la iglesia es un medio donde nosotros nos disciplinamos. Y otra vez, cuando pensamos en disciplina, no pensamos en actos así de humillación pública. No, es simplemente buscar orden dentro de esta comunidad. Y se los repito, yo siempre he dicho que es más amigo el que te dice que traes un moco que el que no te dice nada. Es fácil ser supervisado por otros hermanos y que te digan, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo pienso que sí te equivocaste con esto. O ¿sabes qué, Carlos? Yo la otra vez estaba leyendo mi Biblia y se me hace que citaste mal algo. Ten cuidado con eso. Nos necesitamos para crecer. Nos necesitamos para supervisarnos. Los pastores también necesitan supervisión. Claro que sí, nosotros también somos ovejas que seguimos al gran pastor. Nosotros necesitamos ayuda, nosotros también tenemos nuestras luchas, nosotros también batallamos, nosotros también pecamos y a veces pecamos de maneras bien feas, de maneras bien ridículas y bien tontas. Pero nos necesitamos. En ese sentido, Dios nos ha dado la iglesia para ayudarnos en este camino largo y difícil. Y aprovecho este cachito para decirles lo que les he dicho otras cosas. Si alguna vez sucede algo conmigo, dime, háblalo, tráemelo, lo necesito. Yo necesito crecer, igual que tú. Nos necesitamos, yo los necesito a ustedes. Así como la mano no sobrevive sola sin el cuerpo, yo no puedo sobrevivir sin ustedes. Nos necesitamos. Piénsalo, por favor. Piénsalo. La iglesia nos fue dada para eso. Quinta cosa, la confesión. Confesar cosas. A los ojos del mundo, hermanos, ir y confesar tu pecado con alguien es degradante, vergonzoso, humillante, no lo sé. Pero este es un regalo de gracia de Dios para restaurarte a ti y traer gozo y traer paz. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces pensamos, otra vez sacamos de contexto el pasaje y decimos, vamos a orar porque la oración puede mucho, vamos a orar por cualquier cosa.
ahí yo creo que el contexto nos pone en una situación donde vamos con un hermano y le decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, ora por mí. Necesito ser sanado. Hermanos, esta onda de este asunto de, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y qué pasó? Nada. Todos estamos bien. Todo el tiempo estamos bien. Eso no nos hace bien, no nos ayuda a nadie. Y se los repito, no sé por cuántas veces, eso no es lo que queremos aquí en Buen Pastor. Queremos que si alguien de repente tiene cara de sufrimiento, te acerques y le digas, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien? Y hables con él. No queremos ese todo perfecto todo el tiempo. No nos ayuda a nadie. No nos ayuda a crecer en santidad, no nos ayuda a amar a nadie, no nos ayuda a ser más humildes, no nos ayuda a servir a los hermanos, no nos ayuda. Esa práctica nos hace insensibles. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No, a mí no me pasa nada, nunca. Todo siempre está normal. Nos hace insensibles a nuestro propio pecado también. ¿Cómo es posible que todo esté bien todo el tiempo? ¿De veras? O sea, somos tan perfectos que siempre todo está bien. ¿Qué nos pasa? No podemos vivir así. La práctica de confesar nos hace sensibles al pecado, nos hace sensibles a la necesidad de otros, nos hace sensibles a nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Como dice Santiago, para que seamos sanados y restaurados. Hermanos, esto es lo que Dios ha provisto para ti. Dios ha provisto su presencia entera dentro de ti, para que tú con ese poder puedas ir y crecer en santidad, poniendo toda diligencia en añadir a tu fe, virtud y todo lo que vimos en Pedro. Pero Dios ha puesto medios esenciales. Y quise hacer este pequeño paréntesis, porque no simplemente quiero que sepas que Dios desea que seas formado a la imagen de su Hijo. Y ya, como si nada más recibieras información. Yo quería decirte lo que Dios ha provisto para ti también. Y yo quería decirte cuáles son los medios que Dios ha dado a ti para tu bendición. Así que, hermanos, crezcamos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Si alguna vez necesitas ayuda, háblame. Podemos ver qué hacemos. Y si no vemos cómo avanzamos, buscamos más ayuda. Pero el punto es que ustedes sean formados a la imagen de Cristo. Ese es mi deseo para ustedes. No simplemente que tengan una buena vida y que nada les pese. Eso es lo más fácil de hacer. Eso es lo que el evangelio falso de la prosperidad anda dándole a las personas. Ese dándole palmaditas en la espalda y hacerlo sentir bien, eso es lo más fácil del mundo. Pero Dios desea algo más excelente para ustedes, algo mucho mejor. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí ahora, y lo que ahora vivo en la carne, también lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el deseo de mi corazón para ustedes, para todos ustedes, y para mí también. Así que no olvides estos medios que Dios nos ha dado. Oramos. Sí. Señor, te damos gracias por tu gracia.